Muy buenas noches con todos. El día de hoy damos inicio a nuestra sexta sesión ya de este módulo correspondiente al sistema de abastecimiento y todo lo que involucra la contratación pública. Entonces, vamos a ir haciendo un pequeño resumen de los temas que ya hemos venido tratando, ¿no? Hemos conversado básicamente los principios, los impedimentos, y la clase anterior hemos conversado respecto de las actuaciones preparatorias. Lo que vamos a conversar el día de hoy también corresponde a la fase de actuaciones preparatorias. Ustedes recuerdan que yo les indiqué que en la contratación pública existen 3 etapas o 3 fases, ¿verdad? Esas 3 fases o 3 etapas las había mencionado, a ver, para ir preguntándoles cuáles son esas 3 fases de la contratación pública. Vamos conversando, a ver, para que no se olviden, porque si no, todas las clases les vuelvo a repetir y no se van a acordar. ¿Cuáles son esas 3 fases de toda contratación pública? A ver. Ay, el audio, me dicen. A ver, ¿cuáles son esas fases de la contratación pública? La fase de actuaciones preparatorias, correcto. La fase del proceso de selección, muy bien, Carolina. Y la fase de ejecución contractual, ¿no es cierto? Esas 3 etapas. Y el día de hoy estamos conversando también de la fase de las actuaciones preparatorias. Entonces, en las actuaciones preparatorias hemos conversado que se inicia o que da inicio todo a través del requerimiento. ¿Ah? Ese requerimiento que es elaborado, ¿por quién es elaborado ese requerimiento? Por las áreas usuarias, ¿verdad? Esos requerimientos que son elaborados por el área usuaria van a servir para lo siguiente. Primero, para poder elaborar el cuadro de necesidades y a su vez el cuadro consolidado de las necesidades de la entidad pública, para que luego se pueda proyectar el plan anual de contratación, ¿verdad? Una vez que ya está elaborado el plan anual de contrataciones de conformidad a los procedimientos y plazos que hemos tratado en la clase anterior, este plan anual se debe publicar en la plataforma del SEAS. Y una vez publicado, corresponde que la entidad pública empiece a convocar esos procedimientos de selección de acuerdo a la programación que se ha realizado. Entonces, estamos todavía en la fase de las actuaciones preparatorias. Una vez que ya se cuenta con el requerimiento del área usuaria, este requerimiento es trasladado al órgano encargado de las contrataciones. ¿Para qué? Para que este órgano encargado de las contrataciones pueda elaborar lo que se conoce como el famoso estudio de mercado o la indagación del mercado. ¿Con qué finalidad se elabora esta indagación de mercado? Con la finalidad de determinar varios aspectos. Primero, el monto de la contratación, es decir, el valor estimado de la contratación pública. Sabemos que actualmente trabajamos con valor estimado para el caso de bienes y servicios y valor referencial para el caso de ejecución de obras y consultoría. Entonces, una vez que el órgano encargado de las contrataciones, el famoso OEC, tiene a su cargo el requerimiento, debe proceder a elaborar la indagación de mercado a través de las fuentes que puede recurrir, como las cotizaciones, los precios por internet, de pronto alguna información que haya podido obtener de cualquier otra forma. Establece el valor estimado. Luego de haberse establecido el valor estimado y además también que existe pluralidad de postores y de marcas en el proceso, entonces podrá seguir con las siguientes actuaciones. ¿Qué corresponde? Determinar el valor estimado y solicitar al área correspondiente la emisión de la certificación presupuestaria. Una vez que ya cuentan con la emisión de esta certificación presupuestaria, pasamos a poder aprobar el expediente de contratación. ¿Ya? ¿Qué es el expediente de contratación? Les estoy hablando de todos estos temas porque son importantes, que igual ustedes conozcan cuál es la cadena, cuál es todo el procedimiento, ¿no? ¿Qué es el expediente de contratación? El expediente de contratación viene a ser todas las actuaciones que han pasado en la contratación, que se inicia con el requerimiento y que culmina con el pago final de la contratación. Entonces, todo lo que suceda, o sea, todos los documentos que se elaboren dentro de un procedimiento de selección formarán parte de un expediente de contratación.
Entonces, ese expediente tiene que aprobarse. ¿Y quién lo aprueba? Acuérdense entonces, el área usuaria elabora requerimientos. El OEC elabora la indagación de mercado. La oficina de presupuesto emite la certificación presupuestal. ¿Y quién aprueba el expediente? El expediente lo aprueba en señal de conformidad el titular de la entidad o el funcionario a quien haya delegado dicha función. Para poder aprobarlo, evidentemente va a tener que verificar que se encuentren todos los documentos del expediente para darle su validez, para darle justamente ese pase a la siguiente actuación. ¿Y a qué actuación me refiero? Una vez que ya está aprobado el expediente, ya tiene certificación presupuestal, ya hay un valor estimado, se ha revisado el requerimiento, se tiene que determinar quién va a convocar ese procedimiento de selección. Vamos a ver que en algunas ocasiones lo puede convocar un comité de selección y en otras ocasiones lo puede convocar el mismo órgano encargado de las contrataciones, dependiendo justamente del tipo del procedimiento de selección, que son los tipos o los procedimientos que vamos a conversar la siguiente clase. Pero entonces, una vez definido quién va a convocar ese procedimiento, se tendrá que designar a un comité, en este caso, a un comité de selección. El titular de la entidad deberá pasarle a este comité el expediente de contratación debidamente aprobado. El comité recepciona ese expediente y a su vez hace una validación de toda la información que se le está dando, porque a partir de ese momento inicia las responsabilidades de un comité. A partir de ese momento, a partir del momento en que recepciona el expediente de contratación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Seguimos todavía en las actuaciones preparatorias. ¿Ah? ¿Y por qué son actuaciones preparatorias? Porque se dan al interno de la entidad. Todavía no hay una participación propiamente dicha de los participantes o los postores, ¿no? Solamente son actuaciones al interno. Entonces, se designa un comité de selección y se le remite este expediente para que este comité se instale. Este comité es un órgano colegiado, es un órgano autónomo que tiene responsabilidad solidaria entre todos sus miembros y que tiene la obligación de poder conducir el procedimiento de selección y poder elegir al postor con el que se suscribirá un contrato. Este comité, entonces, una vez instalado, debe proceder a elaborar lo que se conoce como los documentos del procedimiento de selección. Y es aquí en la que se centra la sesión del día de hoy, la elaboración de bases, debiendo considerar que el comité de selección, o en este caso el órgano de contrataciones, que elabore esas bases, deberá consignar factores de evaluación y deberá recoger requisitos de calificación del expediente. Es decir, va a haber algunas situaciones que van a poder ser elegidas por el mismo comité. Por ejemplo, el comité va a poder decidir cuáles son los factores de evaluación que puede evaluar en esas bases. Pero va a poder elegir no dentro de su libre criterio, sino dentro de un determinado número de factores de evaluación que las bases estandarizadas le ofrecen. Entonces, de esa relación de factores de evaluación, el comité tomará la decisión de cuál de ellos utilizar o no. Esos factores, entonces, son factores que están predeterminados en las bases estandarizadas y que deben ser elegidos por el comité. De otro lado, tenemos otro tipo de documentos denominados requisitos de calificación. Y la pregunta sería la siguiente. Estamos quedando entonces que el factor de evaluación es elegido por el comité. La pregunta, ¿y quién elige el requisito de calificación? A ver, los leo. Si lo tienen claro, de pronto hay que conversarlo para poder mejorar este entendimiento. ¿Quién elige o quién determina el requisito de calificación? A ver, chicos, acuérdense que siempre trato de hacerlos participar para que esta clase no sea muy aburrida. Así es que los estoy leyendo.
Pueden levantar la mano o pueden activar su audio para que puedan participar. A ver, llamo entonces. Marcial dice el área usuaria. A ver, ¿alguien más? Rina, Jorge. Enrique dice el comité. Las unidades usuarios, dice Federico. A ver, ¿alguien más? José Luis dice el área usuaria. En efecto, chicos, a diferencia del factor de evaluación, el requisito de calificación lo determina el área usuaria, ¿ya? Y este es un error frecuente en las bases. Es un error frecuente para los miembros del comité cuando hablamos de los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación ya vienen por defecto, o sea, ya vienen incorporados en el requerimiento. Lo único que hace el comité es trasladar esos requisitos de calificación previamente establecidos por el área usuaria a las bases que él está elaborando. Entonces, el comité no puede elegir y decir, este requisito sí lo coloco y este requisito no lo coloco. Porque el comité va a tener que incorporar en sus bases esos requisitos de calificación. Vamos a ver cuáles son los requisitos de calificación y cuáles son los factores. Pero para ello, entonces, quiero que nos quede claro que los factores de evaluación son responsabilidad del comité de selección, pero los requisitos de calificación son responsabilidad del área usuaria. El único trabajo, en este caso, del comité es trasladar esos requisitos de calificación. Bien. Entonces, vamos a hablar de esto. Su compañera Franklin dice, claro, el área usuario cuenta con los especialistas. Sí, lo que pasa es que yo creo que aún, a pesar de que la norma de contrataciones, la última ya, la 3022.5, ya la venimos trabajando desde hace más de 4 o 5 años, la 3022.5, pero sin embargo sigue generando confusiones. ¿Y por qué? ¿Por qué generan estas confusiones? Porque en la norma anterior, en el decreto legislativo 1017, no hablábamos de requisitos de calificación, hablábamos simplemente de factores de evaluación. Y los que ahora son requisitos, anteriormente formaban parte de los factores de evaluación, como por ejemplo, el tema del precio, el tema de la experiencia, eso era un factor de evaluación. Por eso es que hasta la fecha se sigue generando algunas confusiones. Pero ya ahora tenemos que aclararla de todas formas en el sentido de que nos quede claro de que los factores de evaluación los determina el comité y los requisitos de calificación los determina el área usuaria. Ahora, si ustedes me dicen una diferencia entre el factor y una diferencia entre el requisito, la diferencia más clara para poder entender uno y otro es que el factor de evaluación tiene puntaje. Es decir, para que acceda a algún puntaje el postor, debe cumplir con acreditar ese factor de evaluación elegido por el comité. Mientras que el requisito de calificación no tiene puntaje, pero sí es de obligatorio cumplimiento. Si yo no cumplo un factor de evaluación, no van a descalificar mi oferta. Simplemente no me darán el puntaje que no he acreditado. Mientras que por otro lado, si yo no cumplo un requisito de calificación, mi oferta tendrá que ser declarada descalificada, ¿ya? Esas dos precisiones son importantes que la tengamos en cuenta para el desarrollo de la sesión. Su compañero Enrique pregunta, ¿los requisitos de calificación tienen que ver con lo específico? La 3022.5, Betty, es la ley de contrataciones con la que venimos trabajando. Ley 3022.5, que en este caso ha sido actualizada la última vez con el decreto, o modificada también con varios decretos en realidad, ¿no? Con el 168, que ha sido uno de los últimos que ha modificado algunos artículos. Pero nuestra ley en sí es la 3022.5 o el TUO, que se conoce también así, ¿no? El TUO de la ley de contratación. Bien. Entonces, indicamos lo siguiente. Su compañero Enrique dice, ok, los requisitos tienen que ver con las especificaciones técnicas. Correcto, Enrique.
Cuando el área usuaria elabora su requerimiento, ¿ok?, puede elaborar los siguientes documentos. En el caso de bienes, elabora las especificaciones técnicas. Y en el caso de servicios, elabora, en este caso, el término de referencia. En ambos documentos, ya sea en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia, el área usuaria debe incorporar los requisitos de calificación que haya creído por pertinente utilizar. Vamos a ver más adelante que los requisitos de calificación pueden ser requisitos de habilitación, el requisito de experiencia y además la capacidad técnica también, capacidad legal y capacidad técnica que pueda tener ese postor, ¿no? Incluso vamos a ver que también un requisito de calificación viene a ser la experiencia del personal, ¿ya? Entonces, todos estos datos tienen que ser incorporados por el área usuaria en su requerimiento, de tal forma que cuando el comité elabore sus bases, tiene que recoger de su requerimiento y trasladarlo a sus bases. Las especificaciones técnicas, Enrique, son para la contratación de bienes y el servicio efectivo es para el término de referencia. El término de referencia es para la contratación de servicios. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de documentos de procedimiento de selección, cuando hablamos de documentos de procedimiento de selección, nos referimos a las bases. La normativa, o más que la normativa, las directivas de las bases estandarizadas o las directivas del OCE separan a los documentos del procedimiento de selección en bases, solicitudes de expresión de interés y solicitudes de cotización, dependiendo del tipo de procedimiento. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una licitación pública, de un concurso público, de los proyectos arquitectónicos, de las adjudicaciones simplificadas y de la subasta inversa electrónica, hablamos o decimos que los documentos del procedimiento de selección son las bases. Y cuando estamos frente a una convocatoria de selección de consultores individuales, decimos que los documentos del procedimiento de selección son las solicitudes de expresión de interés. Y cuando estamos ante una comparación de precios, decimos que los documentos son las solicitudes de cotización. En términos son diferentes, ¿no? Bases, solicitudes de expresión de interés y solicitudes de cotizaciones, pero para efectos de la información vienen a ser prácticamente lo mismo, porque vienen a ser aquellas reglas de juego definitivas que plantean la entidad a los postores para que estos puedan participar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos documentos, el OCE ha emitido, a través de las directivas correspondientes, bases estandarizadas, ¿ya? Esas bases son de obligatorio cumplimiento. ¿Y qué son las bases? En esta lámina les damos un concepto muy sencillo que indica que son los documentos del procedimiento de selección que contienen el conjunto de reglas formuladas previamente por la entidad, ¿cierto? Y cuando digo en este caso entidad, nos referimos al comité para la preparación y ejecución de la contratación, ¿ya? Entonces, esto son lo que son las bases. En estas bases se van a establecer las reglas que van a aplicar a los participantes o a los postores o a los contratistas. No es que el comité tenga que elaborar bases o crear algunas bases. En este caso, el comité tiene una labor que es una obligación, que es utilizar las bases estandarizadas publicadas en la plataforma del SEAS, ¿ya? Entonces, ¿quién elabora las bases? Pregunta, ¿quién elabora las bases? ¿El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones? Si han estado atentos, van a poder responderme a esta pregunta. ¿Quién elabora las bases? A ver, ¿quién puede elaborar las bases? Su compañera Jacqueline dice el comité, Carlos dice el comité, y yo les voy a decir, depende. Depende de quién esté conduciendo el procedimiento, porque acuérdense que les mencioné hace un momentito que el órgano encargado de las contrataciones también puede convocar procedimientos. Entonces, ¿quién elabora las bases? El que esté conduciendo el procedimiento.
Si el que conduce es un comité, lo tendrá que elaborar el comité. Si es que el que conduce es el órgano encargado de las contrataciones, tendrá que elaborarlo el órgano encargado de las contrataciones. ¿Ya? Correcto, Betty, depende del tipo de procedimiento de selección. En el caso de las licitaciones y los concursos públicos, siempre va a haber un comité. En el caso de las adjudicaciones simplificadas, pueden ser convocadas por el comité o por el órgano encargado de las contrataciones. Las subastas inversas siempre van a ser convocadas por el órgano encargado de las contrataciones. En el caso de la comparación de precios, también son convocadas por el órgano encargado de las contrataciones. ¿Ya? Su compañero Enrique pregunta, puede ser, exactamente, puede ser el comité o el órgano encargado de las contrataciones, a quien el titular le haya encargado la conducción del procedimiento. Y otra pregunta, entonces, ya sabemos entonces que puede convocarlo, en este caso, perdón, puede elaborar las bases, puede elaborarlo el comité o el OS, ¿cierto? ¿Y quién las aprueba? Ya sabemos quién las elabora y ahora debemos entender quién las aprueba. Las bases las va a aprobar el titular de la entidad, ¿correcto? Salvo que este titular haya delegado a algún funcionario dicha competencia. La formalidad que exige la norma, ¿cierto? La formalidad que exige la norma para la aprobación de las bases es que puedan aprobarse a través de alguna resolución, algún memorándum, algún formato o documento, pero en este caso tiene que constar la aprobación. El OCE tiene una serie de formatos que vienen utilizándose justamente para todas estas actuaciones de las que yo le estoy hablando, como por ejemplo, para la designación del comité, para la aprobación del expediente, para la, en este caso, la instalación de, en este caso también la aprobación de, o la instalación del comité, la elaboración de las bases y la aprobación de las bases. Hay formatos que pueden utilizarse para ellos y son plenamente válidos, porque la norma señala que deben ser aprobadas, ¿no? Por el titular de la entidad o por aquel funcionario a quien se haya delegado dicha función. Bien. Vamos a conversar entonces un poquito de las bases, que es importante que conozcamos la estructura de las bases estándar aprobadas por el OCE. Y esto es importante que conozcamos tanto como funcionarios de una entidad pública como proveedores del Estado. Muchas veces me han preguntado, doctora, yo quiero participar en un procedimiento de selección, pero realmente no entiendo cómo debo hacer mi oferta, no entiendo qué es lo que debo. Veo las bases y las bases tienen más de 100 hojas y la verdad es que no sé dónde leer. Entonces, el día de hoy vamos a explicar cuál es esa estructura de las bases estándar que son aprobadas por el OCE. Las bases estándar contienen una sección general, una sección específica y la parte correspondiente a los anexos, ¿ya? Cuando nosotros somos proveedores o funcionarios que recién estamos empezando a tener una experiencia con la contratación pública y necesitamos tener claro todas las instrucciones, lo más recomendable es leer al pie de la letra la sección general. ¿Y por qué? Porque esa es la forma mucho más sencilla de poder entender el procedimiento de selección en el que estamos participando. Una vez me preguntaron y me dijeron, doctora, he revisado algunos cursos respecto de cómo es el procedimiento, pero la verdad es que no me queda claro. La respuesta fue, revisa tus bases estándar del procedimiento que tú consideres que necesitas aprender y léete la sección general, porque en esa sección general las bases explican paso por paso cuáles son las etapas que se van a dar dentro de este procedimiento de selección y es muy sencillo poder entender. Entonces, en esta sección general tenemos disposiciones comunes al procedimiento que no pueden ser modificadas por el comité, para nada. El comité solamente deberá revisarlas para poder seguir y para poder conocer cuáles son esas disposiciones del procedimiento, pero no puede hacer ninguna modificación. Luego de esta sección general, tenemos una sección específica. En esta sección específica ya viene predeterminada
para que sea en la entidad, es decir, a través del comité o a través del órgano encargado de las contrataciones, quien modifique esta parte o esta sección específica. En esta sección específica ya vamos a encontrar condiciones especiales del procedimiento de selección en la que el comité o el OEC va a incorporar información técnica y económica, pero que encontramos en el expediente de contratación, ¿ya? No es que el comité o el OEC tenga que inventar alguna información. Cuando ustedes vean unas bases, un proyecto de bases estandarizadas, vamos a ver que se pide una serie de información y esa información se saca o se obtiene del requerimiento, del expediente de contratación. Por ejemplo, un momentito. Por ejemplo, ¿no? Nos preguntará cuál es nuestra fuente, en este caso, de los recursos. Miraremos nuestro expediente y diremos nuestra fuente de recursos son los recursos ordinarios que colocará. Nos dirá cuál es el plazo de ejecución contractual. Revisaremos nuestro expediente y diremos el plazo de ejecución contractual es 120 días, correcto. Tendremos que trasladar la información. Nos va a preguntar, por ejemplo, de pronto, si es que hay adelantos o no hay adelantos. No es una decisión que el comité tenga que tomar. Tendrá que verificar en el requerimiento si es que existen adelantos o no. Y así, una serie de información que tendrá que ir llenándose de manera ya específica en esta sección, en la sección específica. Dentro de esta sección específica encontramos varios capítulos, ¿cierto? El capítulo 1, respecto de la información más relevante. El capítulo 2, donde ya nos explica, vamos a verlo más adelante, qué documentos deben presentarse, y una serie de información adicional. Y luego tenemos la parte de anexos. En estos anexos encontramos todas las declaraciones juradas y formatos que van a formar parte de la oferta. Entonces, si ustedes ya son unos proveedores que conocen al pie de la letra todas las disposiciones generales y la exposición específica, lo único que nos bastará es ir a la parte de anexos y en esos anexos ir trabajando nuestra oferta de la mano con la sección específica, ¿cierto? Revisando qué documentos son los que me están pidiendo e ir llenando esos anexos que forman parte de las bases estandarizadas. Y hay que tener mucho cuidado porque ahora hay comités que realmente objeto yo mucho a la forma de trabajar, porque en realidad, en lugar de buscar que exista la mayor pluralidad de postores, se fijan en los detalles bien pequeños para poder descalificar ofertas, ¿no? Como que si le cambiaste un párrafo en el formato o en el anexo, ya no sirve tu oferta, tiene que ser descalificada porque no es el anexo que ellos han adjuntado, ¿no? Y así una serie a veces de trabas que pone el comité para poder descalificar las ofertas. Entonces, a efectos de no darle cabida a que el comité pueda interpretar de la forma antojadiza nuestras ofertas, cumplamos con estos anexos al pie de la letra. Ellos nos han colocado esos anexos y habrá que respetar. En esos anexos encontramos declaraciones juradas y formatos que van a formar, como les dije, parte de la oferta del postor. Hablamos entonces de la sección específica de las bases estándar. En la sección específica, en el capítulo 1, ya les indiqué, encontramos información general, como los datos de la entidad, datos del expediente, el valor de la contratación, siempre y cuando sea valor referencial, porque el valor estimado es un valor que no se publica, es un valor que no se consigna en las bases, ¿ya? Si tienen algún interés que les explique algo más respecto del valor estimado y el valor referencial, me lo avisan, si no, continuamos con la explicación. En el capítulo 2 encontramos ya una información más importante para los proveedores, que es cuáles son esos que deben contener la oferta. Entonces, si nosotros vamos a hacer una oferta, nos centramos en estos documentos, ¿no es cierto? ¿Qué debo presentar? ¿Cuál es el contenido de mi oferta? Aquí también encontramos cuáles son los requisitos para perfeccionar el contrato y cuál es, por ejemplo, la forma de pago, etc. Tenemos otro capítulo, que es el capítulo 3, y en este capítulo 3 encontramos el
término de referencia, o especificación técnica, o expediente técnico de obra, ¿ya? Es decir, el requerimiento. Todo el requerimiento deberá ser copiado y trasladado de la misma forma a las bases. Es decir, como comité o como OS, debemos incorporar el expediente, incorporar el requerimiento en su totalidad, ya sea que contenga expediente técnico, término de referencia o expediente técnico de obra, debemos trasladarlo a las bases. Y eso también es importante, que el comité sepa que tiene la obligación de trasladar todo el requerimiento. No puede trasladar solamente aquello que él considere que es importante. Tiene que trasladar todo el requerimiento en su integridad y tiene que ser el mismo que obra en el expediente, el mismo que obra en las bases. Dentro de este capítulo, del capítulo 3, tenemos también un párrafo o una parte especial referido a los requisitos de calificación. En eso aquí mencionaba que esos requisitos de calificación son los que ya están incorporados en el requerimiento, pero que el comité tendrá el trabajo de separarlos y colocarlos donde corresponde, ¿no? Tendrá que ver dentro de las bases en la parte que corresponda, así como los otros requisitos de calificación. Tenemos otro capítulo 4 respecto de la evaluación, que es lo que les decía. Los factores de evaluación, vamos a ver que la norma indica cuáles son esos factores que se pueden utilizar y en algunos también cuál sería el puntaje. Regresando o resumiendo puede contener término de referencia cuando encontramos también sería por favor que me confirmen. Sí, se escuchaba entrecortado. Ok, pero ya está bien todo. A ver, habla un momento. Hola, ¿todo ok? ¿Claro? ¿Sí? Sí, sí. Ya, ok. En todo caso me avisas si es que pasa, porque parece que el internet falla, porque sale aquí algún mensaje. Entonces, si volviera a pasar, está bien, señorita, gracias por avisarnos para poder retomar el tema de la exposición. Bien, entonces, les mencionaba cuáles son esos requisitos de calificación. Los requisitos de calificación, según la norma, pueden ser los siguientes. La capacidad legal, ¿correcto? Cuando hablamos de capacidad legal, en este caso, se está hablando de las vigencias de poder, aunque esta capacidad legal en realidad ha sido ya trasladada, ya no como un requisito de calificación, sino como un documento de presentación obligatoria, ¿ya? Luego les voy a explicar bien este tema. Entonces tendríamos, ya no sería en este caso capacidad legal, sino sería la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor, y en este caso, no. En el caso de la capacidad legal, anteriormente hablábamos de dos aspectos, de las vigencias de poder y del requisito de habilitación. Actualmente las vigencias de poder ya no son un requisito de calificación, sino más bien, como les digo, son un documento de presentación obligatoria. Pero sí se ha quedado dentro de esta capacidad el requisito de habilitación. ¿Y qué es el requisito de habilitación? Es aquel requisito indispensable, permiso u autorización que permite a ese postor realizar en este caso la actividad a la que
En el caso de las ventas que se hacen de combustible, ¿todos pueden vender combustible? No, ¿verdad? Solamente aquellos que tengan un permiso por el Ministerio de Energías y Minas y que en este caso permita esa actividad comercial. Esa autorización viene a ser, por ejemplo, en este caso de la contratación, un requisito de habilitación. Por ejemplo, para el caso de los servicios de vigilancia, ¿todas las empresas pueden hacer un servicio de vigilancia? No, ¿verdad? Solamente aquellas empresas que estén registradas dentro de la SUTAMEC como empresas autorizadas para poder brindar ese servicio, ¿no? Y así hay una serie de actividades que requieren una capacidad o una habilitación para poder realizar dicha contratación. No siempre se da, ¿no? No en todas las contrataciones vamos a encontrar un requisito de habilitación. Otro requisito de calificación viene a ser la capacidad técnica y profesional. En este caso, la capacidad técnica y profesional se evalúa en obras, en las consultorías de obra, servicios que se puede acreditar en el mismo proceso. En el caso de obras, la capacidad técnica y la capacidad profesional se acredita a la firma de contrato. Es decir, si me piden, por ejemplo, que yo tenga una capacidad técnica, es decir, infraestructura, equipamiento y además experiencia de mi profesional, eso no es necesario acreditarlo en la oferta. Será acreditado a través de declaraciones juradas. Ya se tendrá que acreditar posteriormente para la firma de contrato. ¿Bien? En el caso solamente de obras y de consultorías, ¿ya? Porque en el caso de bienes y servicios sí se tiene que acreditar en la etapa de la presentación de las ofertas. Otro requisito de calificación es la experiencia del postor. Y esa experiencia tiene que ser evaluada o elaborada por, en este caso, el área usuaria tendrá que elegir qué cantidad de experiencia podrá solicitar. Las bases estandarizadas señalan pues un porcentaje de esa experiencia, ¿no? Bien, entonces tenemos también la solvencia económica. La solvencia económica únicamente se pide para el caso de las obras y en el caso de las licitaciones. Disculpen, tuve un problema ahí del audio. Bien, estos son entonces los requisitos de calificación. Bien, vamos a conversar entonces el requisito de, cuando hablamos de capacidad legal, pero solamente del requisito de la habilitación. Habíamos quedado entonces que la habilitación viene a ser esa autorización para poder llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, ¿cierto? Entonces, se tiene que incluir dentro de las bases cuál es ese requisito de habilitación. Entonces, se tiene que especificar y decir, ¿no? El requisito de habilitación para este proceso es la autorización de DIGEMIT, el registro sanitario, de pronto el permiso, etc. Se tiene que especificar cuál es ese requisito de habilitación o cuál es esa autorización. Y además se debe consignar también la forma de su acreditación, es decir, se debe consignar cuál es el documento con el que se va a acreditar ese requisito de habilitación. Es muy importante que se sepa eso. Su compañero Franklin dice, diferencia entre carta fianza por fiel cumplimiento y solvencia económica. Franklin, la diferencia es la siguiente. El tema de la solvencia económica es un documento que se presenta para lanzarse al procedimiento de selección, para participar en el procedimiento de selección, ¿ya? No es, a diferencia de la carta fianza, la carta fianza es presentada para la suscripción de un contrato, ¿ya? Su compañero dice carta fianza por el fiel cumplimiento. No, a ver, por eso, no hay que, su compañero está preguntando las diferencias. ¿Y por qué es bueno establecer cuáles son esas diferencias? Cuando un postor se presenta en un procedimiento de selección en el caso de obras, además de la experiencia, lo que tiene que presentar, y para eso hemos avanzado a esta diapositiva,
Lo que tiene que presentar es una carta de aprobación de una línea de crédito indicada en las bases y que puede ser no mayor a 0.60 veces del valor referencial. ¿Cómo se acredita? Con un documento que entregue el banco o la entidad financiera autorizada por la SBS y que diga, por ejemplo, ¿no? Mediante esta línea de crédito, yo aseguro que Victoria Pérez tiene en mi entidad bancaria una línea de crédito de hasta 20 millones de soles, ¿cierto? Y que están disponibles a su solo pedido cuando él quiere. Es una línea de crédito, ¿ya? Y se presenta en los documentos cuando voy a presentar mi oferta. Es decir, yo ni siquiera sé que voy a ganar, pero lo tengo que presentar como un documento de presentación obligatorio. En cambio, la carta fianza de fiel cumplimiento solamente es requerida para aquel postor que va a suscribir un contrato, ¿ya? Es decir, aquel postor ganador de la buena pro. Ese postor ganador de la buena pro, para que pueda firmar el contrato, deberá presentar una carta fianza de garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del valor de la oferta, del valor del contrato, y que deberá estar vigente durante todo el procedimiento o durante toda la ejecución contractual. Esas son las diferencias, entonces, Frank, ¿ya? La línea de crédito no viene a ser una garantía, en realidad simplemente es un documento crediticio que garantiza que ese postor es solvente económicamente y que va a poder responder económicamente ante la obra en la ejecución contractual. Eso es lo que dice, ¿no? Solamente en licitaciones públicas es obligatorio, correcto. Ni siquiera obligatorio, ¿eh? Sino que pueden utilizar, claro. Sí, solamente en las licitaciones públicas. En el caso de reconstrucción con cambios, me parece que allí sí en todos los tipos de procedimiento utilizan el tema de la solvencia económica. Bien, entonces, avancemos con el tema de los requisitos donde nos habíamos quedado. Tenemos entonces la capacidad técnico-profesional. Esta capacidad técnica tiene que ver con dos aspectos, con el equipamiento estratégico y con la infraestructura, en este caso estratégica. Como vemos, esto corresponde a lo que tenga el proveedor, es decir, qué equipamiento le estoy requiriendo yo al contratista para que pueda ejecutar, en este caso, la prestación de servicio en este caso la ejecución de la obra, ¿ya? Entonces son requisitos de capacidad técnico-profesional, el equipamiento estratégico, que viene a ser el listado de equipos o maquinarias que se va a necesitar para la ejecución del servicio de la obra, y la infraestructura económica, que tiene que ver como esa infraestructura locales, llamémoslo así, que sean considerados también como estratégicos y además como indispensables para poder ejecutar la obra, ¿no? Eso es importante porque recordemos que todos estos documentos de los que estamos hablando tienen que elaborarse de manera objetiva y razonable. Yo he visto algunos procedimientos de selección donde, por ejemplo, no es necesario requerir un equipamiento o una infraestructura estratégica y sin embargo las entidades lo hacen, ¿no? Y cuando hacen este pedido de infraestructura económica, pues lo único que les falta es poner la dirección, por ejemplo, de la oficina que ellos quieren que el postor gane la buena pro, ¿no? Es lo único que les falta. Entonces, es por ello que es importante que el postor conozca sus derechos para que de advertir que en las bases encontremos una información de ese tipo, podamos presentar las consultas y observaciones pertinentes para poder modificar o para poder obstruir cualquier posible direccionamiento que estas bases tengan, ¿no? Es importante, por eso entonces, conocer qué es lo que la entidad puede y qué es lo que la entidad no puede solicitar para que nosotros como postores podamos, en este caso, de ser el momento, presentar consultas, presentar observaciones para lograr modificar las bases. Bien. Acuérdense que también no solamente es importante decir cuál es el listado de equipamientos o cuál es la infraestructura, sino también indicar cómo es que se va a acreditar, con qué documento, que en este caso, según lo que establecen las bases estandarizadas, deberá acreditarse con copia de cualquier documento
que sustente ya sea la propiedad, la posesión, el compromiso de compra-venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento de la infraestructura estratégica requerida. Y eso también es un problema porque yo he visto comités, he visto actas de comités que, por ejemplo, descalifican a un postor porque ha presentado una declaración jurada para acreditar, en este caso, que va a tener ese equipamiento estratégico. Sin embargo, aceptan otras declaraciones juradas de otros postores donde dicen, sí, yo me comprometo a alquilar, pero no presentan un contrato. Entonces, aquí también es una situación que debemos tener clara. La norma señala que el equipamiento y la infraestructura se puede acreditar con cualquier documento que acredite la propiedad, la posesión o la compra-venta o el alquiler de los documentos, y que ya el OCE se ha pronunciado y que ha dicho que no es posible acreditar esto con una declaración jurada. Es decir, yo no puedo decir, yo me comprometo a tener este equipamiento y a tener esta infraestructura. Lo que deberían presentar debería ser, por ejemplo, una promesa de compra, una promesa de alquiler, o una promesa, en este caso, que me permita tener la seguridad de que el postor contará con ese equipamiento y con esa infraestructura. Su compañero Franklin nos hace una pregunta. Cuando es consorcio, ¿las dos empresas presentan solvencia económica o basta con que se presente solo una? En realidad, Franklin, depende. Si gustan, pueden presentarlas, o sea, la sumatoria de ambas pueden dar esa solvencia, o podría ser solamente una, no hay ningún inconveniente. La idea es que la solvencia para ese proceso es por el monto que se han colocado, es que no hay problema. Edgar dice, la promesa de alquiler no da seguridad en nada. Exacto, y es más, Renato, es más, el otro día yo veía una promesa donde decían, por ejemplo, un proceso de fiscalización posterior, ¿ya? Porque decía esta promesa, por ejemplo, Victoria Pérez se compromete a vender a Edgar, ¿no? Los camiones de marca tal, etcétera, 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 ¿no? Una promesa de venta. Pero sin embargo, entraba a buscar el RUT de esta persona y esta persona tenía una ferretería. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo esta persona que tiene un objeto contractual o que tiene una actividad económica, que es la ferretería, cómo puede venderle luego esos camiones, ¿no? O sea, ¿cómo acreditas o cómo aseguras? Entonces yo creo que sí hay muchas aristas sueltas en este tipo de situaciones y que a veces se mal emplea por los comités, ¿no? Para poder, pues, validar algunas situaciones. Bien, otro requisito entonces de calificación viene a ser la capacidad técnico-profesional. En este caso tenemos dos situaciones, las calificaciones, y cuando hablamos de calificación hablamos de la formación académica, es decir, del grado, ya sea de bachiller o el título profesional. Y además también de la capacitación. En cuanto a la capacitación, podemos hablar de horas y que deben exigirse máximo 120 horas sobre determinadas materias, porque a veces también encontrábamos que se pedían experiencias, en este caso de capacitaciones de 320 horas, o sea, que a veces era difícil que todos los postores o todos los participantes puedan conseguir. Entonces, por eso es que el OCE ha establecido un máximo de horas que deberá solicitarse como requisito de calificación en cuanto a personal clave. ¿Cómo se acredita? Con la copia del grado de bachiller, pero que debe estar registrado en la SUNEDU, ¿ya? En el caso que no estuviese registrado en la SUNEDU, debería presentar en este caso la copia del título, ¿no? Para que puedan verificar esta situación. Otro requisito de calificación que también está dentro de la capacidad técnico-profesional es la experiencia del personal clave. En la experiencia del personal clave, todavía no estamos hablando de la experiencia del postor, que es diferente, ¿cierto? Estamos hablando de este personal clave al que le hemos evaluado su formación académica y su capacitación. También se le puede evaluar la experiencia del personal y se mide en función al tiempo requerido en trabajos o cargos que se hayan indicado en las bases. ¿Qué es lo que debe presentar? La copia simple de contratos, ¿cierto?
y respectiva conformidad o constancia, certificados y cualquier otra documentación que acredite la experiencia, y no se puede pedir experiencias mayores a 25 años. Su compañero pregunta por aquí, dice Jacqueline. En el caso de capacitación, puede ser sumadas, por ejemplo, 2 capacitaciones de 60. No hay ningún problema, Jacqueline. Puede ser, si quieres, con 20 certificados, ¿no? La norma no te coloca un mínimo. Lo que te dice sí es un máximo de horas que debes pedir, pero no te limita con la cantidad de documentos con la que se pueda acreditar. Eso ya dependerá de cada postor. No todos tendrán la capacitación a través de un solo certificado. De pronto tienen a través de, como dices tú en tu ejemplo, 2 capacitaciones de 60 horas y se te avala, ¿ya? Lo que se tiene que acreditar es la cantidad de horas que está solicitando la entidad. Su compañero Franklin menciona que el personal clave es el ingeniero residente. Franklin, en efecto, el personal clave es el ingeniero residente, pero en el caso de la ejecución de obras, porque acuérdate otro tipo de procedimientos de servicios en los que no hay. En este caso, el personal clave viene a ser aquel profesional indispensable para poder ejecutar el servicio o la obra, ¿no? A veces viene a ser, por ejemplo, el personal clave puede ser en un servicio, los ingenieros, el supervisor de ese servicio, etc., ¿no? En el caso de obras, sí, el personal, o en este caso, viene a ser el ingeniero residente, y a veces también colocan algún otro profesional, ¿no es cierto? Por ejemplo, al especialista en suelos, al ingeniero de pronto de puentes, etcétera, dependiendo de la clase de obra, ¿no? El personal clave viene a ser aquel personal indispensable en la ejecución del servicio de la obra para poder ejecutar. ¿Cómo se acredita la experiencia del personal clave? Ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Con la copia de los contratos y su respectiva conformidad, o ya sea constancias, certificados o cualquier otro documento que acredite esa experiencia, no pudiendo solicitarse una experiencia mayor a 25 años. Dice, esos requisitos, Federico pregunta, ¿esos requisitos son para adquirir bienes, para obras y consultorías? No, también, claro que sí, claro que sí, Federico, correcto, son para todos, para bienes, para servicios, para consultorías y para obras. Se pueden utilizar. Yo luego les voy a compartir, hay un tablero de requisitos de calificación que ustedes, ya que el tema es de su interés, podrán verificar, por ejemplo, cuáles se pueden utilizar en servicios y cuáles se pueden utilizar en el caso de obras o consultorías, ¿ya? Yo les estoy explicando de manera general todos los que se pueden utilizar sin restringir a bien servicio, consultoría u obra, ¿ya? Su compañero dice, a ver, público o privado, ¿a qué se refiere? Con el tema de la experiencia. La experiencia, ¿no? Claro que sí, puede ser pública o privada. La norma la restringe a que solamente pueda ser pública o privada, ¿no? Bien, ¿ya? Esa es la experiencia entonces. Bien, otro requisito de calificación que ya tiene que ver en este caso con el postor, porque lo que hemos estado hablando es del personal clave, ¿no es cierto? Todavía no es del postor. Aquí tenemos ya otro requisito que tiene que ver directamente con el postor, ¿ya? Y este es un requisito que tiene que ver con la experiencia del postor en la especialidad. ¿Qué es lo que se mide o qué es lo que se califica? Se califica el monto facturado. Aquí ya no calificamos tiempo, calificamos monto, calificamos cantidad de experiencia adquirida. Monto facturado acumulado sobre prestaciones similares indicadas expresamente en las bases, ¿no? En el caso de bienes y servicios, la norma señala, bueno, las bases en realidad, esta información por si acaso, para que vayamos ubicándola, esta información que les estoy dando no la vamos a encontrar en la ley de contrataciones. ¿Ah? Ustedes podrán buscar su ley de contrataciones y decir,
¿Y en qué artículo está lo que la doctora nos ha dicho el día de hoy? Porque yo en ningún lado encuentro que estas son las experiencias y que se puede solicitar 3 veces, ¿no? Esa información la sacamos de 2 instrumentos, de las bases estandarizadas, que son las que estamos analizando, o también del tablero de requisitos y factores que ha sido publicado por el OCE y que está a libre disposición en la plataforma del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Entonces, en cuanto a la experiencia, podemos solicitar como miembros del comité, podemos solicitar solamente hasta 3 veces del valor estimado de la contratación. En el caso de las consultorías, se pueden solicitar hasta 2 veces el valor estimado o el valor referencial. Y los años tendrían que, en el caso de bienes y servicios, son 8 años, y en el caso de consultorías son hasta 10 años, ¿ya? ¿Cómo se acredita? Se acredita con la copia de los contratos, con la copia de la conformidad, ¿no es cierto? Y en el caso de obras también se acreditará con, en este caso, la liquidación de esa obra, ¿no? Aquí tenemos el caso de obras, no se puede pedir para la experiencia un monto mayor a una vez el valor referencial. ¿Y cuál será el plazo? 10 años antes de la presentación de las ofertas. Es decir, si tú me acreditas una experiencia que tiene una antigüedad mayor a 10 años, esa experiencia ya no es válida, ¿ya? Acuérdense que la experiencia se acredita con los contratos y sus respectivas actas, en este caso para el caso de obras, que tiene que acompañar el acta de recepción. Y también se puede acreditar con los contratos y sus respectivas resoluciones o liquidación, o con los contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra ha sido ejecutada por el postor y que además ha sido concluida, y que además también se pueda precisar el monto de, en este caso, la ejecución de la obra. Esos son datos importantes para poder calificar la experiencia del postor en la especialidad. Y aquí viene lo que ya habíamos explicado, que tiene que ver con la solvencia económica. A ver, creo que hay una pregunta por aquí. ¿En qué, su compañero menciona, dice, buenas noches, ¿en qué caso se solicita el cuadro de estructura de costos? Me imagino, Ezequiel, que a lo que tú te refieres es al detalle de las ofertas. Cuando los postores presentan sus ofertas económicas, de acuerdo a lo que establece la norma de contrataciones, cuando el comité advierta que la oferta presentada por el postor es, digamos, así por considerarla temeraria, es decir, muy baja del valor estimado. Acuérdense que el valor estimado no es conocido por los postores, ¿no? Eso se da sobre todo en el caso de bienes y servicios. No es conocida por los postores el valor estimado. Entonces vamos a imaginar que mi valor estimado es 100.000, ¿correcto? Y el postor me presenta una oferta por 60.000. Entonces yo como entidad podría decir, oye, un ratito, yo tengo dudas y creo que en realidad tu oferta es temeraria. Por lo tanto, te voy a pedir que me pases tu estructura de costos. Quiero que me pases el detalle de tus costos, de tu cuadro, para poder saber cuáles son esos elementos constitutivos de tu oferta. Quiero conocerlos para saber si es que el concepto es real y me vas a poder cumplir mi ejecución. Me imagino que te refieres a ese cuadro de estructura de costos, ¿no? En esos casos se solicita entonces durante el procedimiento de selección, cuando el comité está evaluando las ofertas económicas de los participantes. Bien, entonces regresando al tema del requisito de calificación, conversemos de la solvencia económica. La solvencia económica, como ya lo mencionamos, se solicita en el caso solamente de la ejecución de obras y en el caso de que se trate de licitación. Convocar a través de adjudicaciones simplificadas. Pero en el caso de las adjudicaciones simplificadas no se solicita, la línea de crédito, ¿ya? Mientras que en el caso de las licitaciones públicas sí se debe solicitar
esa línea de crédito, que ya lo hemos mencionado, no debe ser mayor a 0.60 veces el del valor referencial. En cuanto a esta línea de crédito, se tiene que acreditar con el documento a nombre del postor, ¿ya?, emitido por una empresa que se encuentre bajo supervisión directa de la SBS o que estén consideradas dentro de la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica la SBS, ¿ya? No procede, establece la norma, acreditar en este caso el requisito a través de las líneas de créditos, las cartas fianzas o las pólizas de caución. Su compañero Federico pregunta, ¿se puede considerar 10% para abajo y 10% para arriba? Federico, únicamente en los casos de obras y consultorías de obra está permitido hacer una reducción hasta el 90% y, como tú lo dices, hacia abajo 10% y hacia arriba 10%, ¿no? Significa que las ofertas en el caso de obras pueden reducirse hasta el 90% o pueden subirse hasta el 110% de, en este caso, el monto del valor referencial, ¿cierto? Ese es el tope. Si bajan más del 90, serán descalificadas. Si suben más del 110, serán descalificadas. Cuando oferten más del 100, tendrán que solicitarse la ampliación del crédito presupuestal y, de ser posible, se otorgará la buena prueba a este postor, pero si no se cuenta con la certificación presupuestal, le podrán pedir al postor que reduzca su oferta para poder adjudicarle la buena prueba, ¿ya? Entonces, eso que tú preguntas, Federico, se ve en el caso de obras y de consultoría. Bien, entonces, todo lo que hemos conversado hasta este momento corresponde a los requisitos de calificación. Acuérdense que esos requisitos de calificación los elabora el área usuaria y no tienen puntajes, son de obligatorio cumplimiento. Ahora vamos a conversar de otro tema. Hablamos del capítulo 4 de las bases estandarizadas y que están referidos a los factores de evaluación. A ver, su compañero Franklin dice cuadro de estructura de costo con esos precios unitarios. Esa es otra cosa, Franklin, en el caso que te lo pidiera las bases, porque a veces no te solicitan la estructura de costo, ¿cierto? Va a depender, tú me estás hablando más del caso de obras. Las bases mismas establecen cuándo se debe presentar, para el caso de la oferta, esa estructura. Así es, Franklin. Bien, entonces, los factores de evaluación. ¿Cuáles son los factores de evaluación que establece la norma? En el caso de obra, en el caso de bienes, tenemos los siguientes factores de evaluación: plazo de entrega, sostenibilidad ambiental y social, protección social y desarrollo humano. ¿Cómo se acredita? En el caso del plazo de entrega, se tiene que acreditar a través o en función a los plazos de entrega ofertada. Para esto hay anexos, ¿no? Y los anexos ya se encuentran previamente definidos para que se puedan acreditar estos factores de evaluación. Ahora, un factor de evaluación obligatorio en todos los procedimientos es el precio. De todas maneras, se tiene que evaluar el precio. Si la entidad desea hacerlo así, el único factor de evaluación puede ser el precio. 100 puntos y listo, no voy a discutir nada más, solo voy a discutir el precio. Pero si desea, también puede utilizar otros factores como el plazo de entrega, la sostenibilidad social y desarrollo humano, ¿ya? Cuando hablamos del plazo de entrega, evidentemente tiene que ser un plazo mejor al que se haya establecido en los términos de referencia, en las especificaciones técnicas en el caso de bienes. Otros factores de evaluación, también en el caso de bienes, son la integridad de la contratación pública, que se acredita a través de certificaciones, a través de ISOs, la garantía comercial del postor y la disponibilidad de servicios y recursos, ¿no? Todos estos factores pueden ser evaluados por el comité para poder asignar puntaje a la oferta que en este caso cumpla con todo lo requerido. ¿Cómo se acredita? Las mismas bases señalan que en el caso de los ISOs se tienen que acreditar a través de ese certificado. En el caso de las garantías, se tiene que acreditar a través de la declaración jurada, al igual que la disponibilidad de los servicios y repuestos, ¿no? De los bienes y servicios y repuestos.
Otro factor de evaluación, para el caso de bienes, tenemos la capacitación al personal de la entidad y las mejoras en las especificaciones técnicas. Estos también se acreditan a través de declaraciones juradas. En el caso de los servicios en general, tenemos los siguientes factores de evaluación. Además del precio, ¿no? Siempre además del precio. El plazo de la prestación, la sostenibilidad ambiental y social. Tenemos también, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Tenemos también la protección social y desarrollo humano, que se acredita a través de certificaciones. La integridad en la contratación pública, también a través de certificaciones, y la garantía comercial del postor, que también se acredita eso a través de una declaración jurada. Eso en el caso de servicios en general. Avanzando. También tenemos la capacitación del personal de la entidad y las mejoras en los términos de referencia, así como el sistema de gestión de calidad. Esos sí son los ISO, ¿cierto? O los certificados. Se acreditan, y no olvidemos que cualquier factor de evaluación que el comité decida evaluar, debe consignar a través de qué documento se va a acreditar el cumplimiento de ese factor de evaluación. Su compañero Federico pregunta, en el caso de la adquisición de computadoras, ¿se considera el soporte técnico? Eso va a depender, Federico. Hay algunas entidades que el caso de la adquisición de computadoras la realizan a través de una contratación con prestaciones accesorias. ¿A qué me refiero con prestaciones accesorias? Mi prestación principal es la compra de los bienes, pero una prestación accesoria es contratar el servicio de soporte técnico porque eso tiene un costo. Cuando hablamos de mejoras, en la norma de contrataciones ha establecido que esa mejora no me tendría por qué encarecer la contratación, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de un soporte técnico, por eso te decía, las entidades públicas a veces deciden convocar una prestación principal y una prestación accesoria. Si es que es una prestación accesoria, ya no vendría a ser un factor de evaluación, sino que es algo obligatorio, ¿ya? Bien. Tenemos también, les mencionaba, la capacitación del personal de la entidad y las mejoras a los términos de referencia, así como los sistemas de gestión de calidad. En el caso de las consultorías, además del precio, acuérdense siempre, además del precio, se debe o se puede solicitar los factores de evaluación siguientes: la experiencia del postor en la especialidad y la metodología propuesta. En el caso de que hablemos de la experiencia del postor, se evalúa en función al monto facturado acumulado indicado en las bases, y que en este caso, no podría ser mayor a 3 veces el valor, en este caso, estimado, ¿ya? Según los rangos establecidos en las bases. En las bases vamos a encontrar, en este caso, vamos a encontrar los porcentajes o los montos por los que en este caso se haya solicitado. ¿Cómo se acredita? Con el contrato y su conformidad. También la metodología propuesta, que deberá ser presentado como un factor de evaluación. En el caso de las consultorías en general, también se puede solicitar como factor de evaluación el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades o dificultades, y que además proponga su solución. También calificaciones del personal clave, como la formación académica. Eso es lo que deberá solicitarse como factor de evaluación. En los casos en los que, por ejemplo, se duplique un requisito con un factor, se deberá solicitar de manera separada. También en el caso de las consultorías se puede calificar el personal clave, la capacitación, ¿ya? Se evalúa considerando el tiempo de capacitación bajo los rangos indicados en las bases para el personal clave. Y la experiencia del personal clave también, ¿no? Acuérdense que ya teníamos una experiencia como requisito de calificación. Si ya le hemos pedido una experiencia allí, cuando hablemos de factor tendrá que ser una experiencia distinta y además superior a la que ya se ha solicitado en el caso de la consultoría. También tenemos
el requisito de sostenibilidad ambiental y social, y la protección social y desarrollo humano, que vienen a ser justamente los ISOs y que se acreditan con estas certificaciones obtenidas por las empresas, ¿ya? Igual tema en el caso de la integridad en la contratación pública. Experiencia del postor en la especialidad y la metodología propuesta, ¿ya? Ahí también tenemos las consultorías de obra, que es lo mismo. Y ya para ir terminando, en el caso de obras, tenemos que los factores de evaluación vienen a ser, además del precio, la sostenibilidad social y ambiental, contar con una práctica listada de las bases, ¿no? Certificación, ISO, salud en el trabajo, responsabilidad social, certificación de gestión ambiental, responsabilidad hídrica, etc. Su compañero Federico pregunta, ¿la capacitación es en la especial? No entiendo, Federico, no entiendo tu pregunta cuando te refieres a la capacitación. A ver, ¿me la reformulas, por favor? Bien, entonces, en el caso de obras también se evalúa la protección social del desarrollo humano, la integridad en la contratación pública, las capacitaciones cuando se trate de llave en mano, ¿no? Se evalúa en función a la oferta de capacitación a determinadas personas y temas bajo el parámetro de horarios indicados en las bases. Cuando la entidad pide evaluación, cuando la entidad pide capacitación para la empresa, para la entidad, es importante que se definan los temas a tratar, es importante que se definan, en este caso, las horas de la capacitación, etcétera, ¿no? Para que puedan, pues, exigírsele a los proveedores que puedan acreditarlo correctamente. Yo les quiero compartir, a ver, la lista de tableros, voy a ver si puedo compartirles. Correcto, Franklin. A ver, ¿qué dice acá? Se refiere a la capacitación del personal en el manejo de los equipos informáticos, eso entiendo. Sí, cuando me dices que la capacitación, entonces, si te refieres a lo que dice Franklin, claro, debería ser, ¿no? La capacitación tiene que ser en lo que estoy adquiriendo. Si estamos hablando de computadoras, la capacitación al personal tendría que ser en el manejo de esas computadoras, ¿no? Ok. Bien, quiero compartirles entonces, no sé si es que se puede, a ver, déjenme un segundito. A ver. Okay. Aquí tenemos, se los voy a compartir a través de Lorena para que pueda, o de Joana para que pueda enviarles a su correo. Tenemos el tablero de los requisitos de calificación y los factores de evaluación que los he elaborado de una manera muy didáctica y muy práctica para poder entender. Entonces, miren, les voy a enseñar nada más y ya luego ustedes van a poder descargarlo. Aquí encontramos, sí se visualiza, ¿verdad? Sí están visualizando el tablero que les estoy mostrando, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar, ustedes son proveedores que están interesados en conocer cuáles son los requisitos de calificación de paso de bienes y suministro de bienes. Entonces, se le hace clic aquí y automáticamente nos llevan a saber cuáles son requisitos de calificación. Encontramos los que están con rojos y pesados son porque las normas ya lo han derogado y solamente encontramos lo que está pertinente aquí con las letras medias. Regresamos y podremos ubicar así, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En este caso, el tablero de los requisitos de calificación, que es lo que se puede solicitar. La habilitación solamente de corresponder es obligatorio. Vamos a ver también en este tablero cuáles son los requisitos de calificación obligatorio y cuáles son los requisitos de calificación facultativos, ¿ya? En el caso de bienes y de bienes, encontramos que la habilitación es obligatorio siempre y cuando exista un requisito de calificación, por eso dice de corresponder. Los demás vemos que la experiencia y la capacidad vienen a ser facultativos. En este caso, fíjense que en el caso de bienes, la norma exige muy poco respecto de los requisitos de calificación. Y es que en realidad no tendría sentido, y lo bueno es que la norma o el legislador sí corrigió este error,
porque recuerdo que cuando recién salió la tabla de los requisitos de calificación, habían entidades públicas que para el caso de bienes le pedían equipamiento estratégico, personal clave, le pedían infraestructura estratégica, cuando en realidad solamente se trataba, por ejemplo, de una entrega de bienes. Entonces no ameritaba realmente solicitarle, en este caso, experiencias que no eran necesarias, ¿ya? Y así tenemos, como les repito, todos los tableros tanto de requisitos de calificación como los factores de evaluación para que puedan, en este caso, analizar. No sé si les ha quedado clara la información. Podemos encontrar todas las bases estandarizadas. Si nosotros ingresamos a la plataforma del OCE, podemos encontrar todas las bases estandarizadas que son de uso obligatorio para los procedimientos de selección, y es la mejor forma, como les indicaba al inicio de la clase, de poder entender cómo es el procedimiento de la contratación, ¿ya? Vamos a compartir aquí, a ver, un segundito. Que vaya cargando. Ok. Encontramos aquí, por ejemplo, aquí es la página donde nosotros vamos a encontrar las directivas vigentes, y en este caso encontramos en la parte de aquí, donde dice Directiva 1 del 2019, bases vigentes a partir del 15 de julio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos convocar una licitación pública para en este caso, para la contratación y la ejecución de obras, hacemos clic allí y automáticamente tenemos las bases estándar que justamente contiene todo lo que les he explicado el día de hoy, ¿no? Vamos a aperturar estas bases para que ustedes puedan tener un acercamiento con las mismas, ¿no? A ver, y encontramos aquí, ¿no? Encontramos primero la parte que les había comentado, que era la sección general, donde, recuerden, no pueden hacerse ninguna modificaciones, y luego encontramos ya la parte de la sección específica, ¿ya? Eso es todo lo que hemos estado conversando. Y finalmente, pues llegaremos a la parte de los factores de evaluación y los requisitos de calificación. En la sección específica ya se hacen todas las modificaciones, se ingresa información, y vamos a seguir bajando en estas bases para poder encontrar los requisitos y los factores para que aquí un poquito claro. Ahí encontramos, ¿no? Luego del requerimiento, ya encontramos aquí, en este caso, los requisitos de calificación. Los pueden visualizar, ¿verdad? Aquí están, que es lo que se solicita, y aquí la entidad irá modificando, ¿no? Por ejemplo, el equipamiento estratégico, tendríamos que consignar, pues, ¿no? ¿Qué requisito es lo que necesitamos? Por ejemplo, 2 camiones, se me ocurre, ¿no es cierto? Cargadores frontal, etcétera, ¿no? Allí se irá ingresando lo que se vaya requiriendo. A ver, su compañera me dice que no se ve nada. ¿Ahora? Ok, listo. Entonces les decía que esta parte de aquí ya tiene que ser modificada, ¿no? Aquí se tendrá que ingresar, todas las partecitas que están subrayadas son las que van a tener que ser modificadas por el comité, ¿no? ¿Ven? Hay una parte que está completa en las bases y la otra que deberá ser modificada por el comité, ¿no? En el caso de la formación académica, consignar solo el grado de bachiller o el título profesional. Entonces, por ejemplo, el requisito tendría que ser grado de bachiller, se colocará grado de bachiller y lo demás tendrá que borrarse, lo que ya no se va a utilizar, ¿no? Y esa es la forma de ir elaborando las bases. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bien, entiendo entonces que no. Eso habría sido todo por hoy. Espero que haya servido de mucho la información que les comparto. Y recuerden que pueden, a través de la plataforma del OCE, buscar este tablero que les había estado mostrando, así como encontrar todas las bases estandarizadas
de los procedimientos de selección y que son de obligatorio cumplimiento. ¿Sí? Listo, chicos, muchísimas gracias por su atención, por sus preguntas, por su participación y nos vemos entonces el día miércoles. ¿Ya? Listo, gracias. Buenas noches con todos.